El mundo de las matemáticas es vasto y está lleno de conceptos fascinantes. Uno de esos conceptos son los números complejos. Los números complejos pueden sonar intimidantes, pero son simplemente una extensión de los números reales que usamos a diario. Imaginen una recta numérica. Ahora, imaginen una segunda recta numérica perpendicular a la primera, que se cruzan en el cero. Esta es la idea básica detrás del plano complejo, donde representamos los números complejos. Los números complejos se componen de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La parte real es un número con el que estamos familiarizados, como el 1, el 2 o el -5. La parte imaginaria es donde las cosas se vuelven interesantes. Involucra la unidad imaginaria i, que se define como la raíz cuadrada de -1. Esto puede parecer extraño al principio, ya que estamos acostumbrados a la idea de que elevar al cuadrado cualquier número real siempre da como resultado un número positivo. A pesar del nombre imaginarios, estos números tienen aplicaciones muy reales. No son solo construcciones matemáticas abstractas, son herramientas esenciales en diversos campos. Desde la ingeniería eléctrica hasta la mecánica cuántica, los números complejos nos ayudan a comprender y modelar el mundo que nos rodea. Embárcate en un viaje para explorar el fascinante mundo de los números complejos. Descubriremos sus misterios, comprenderemos sus propiedades y descubriremos sus notables aplicaciones en varios campos. Un número complejo se representa normalmente en la forma a plus b. Aquí, a representa la parte real y b representa la parte imaginaria. La i es la unidad imaginaria, que siempre nos recuerda que estamos tratando con un número que trasciende la recta numérica tradicional. Veamos algunos ejemplos. El número 2 más 3i bin es un número complejo. Su parte real es 2 y su parte imaginaria es 3. Del mismo modo, -1 menos 4 iro es otro número complejo con una parte real de -1 y una parte imaginaria de -4. La unidad imaginaria i es el corazón de los números complejos. Se define como la raíz cuadrada de -1, un concepto que inicialmente dejó perplejos a los matemáticos. Después de todo, ¿cómo puede un número multiplicado por sí mismo tener un valor negativo? Aquí es donde necesitamos ampliar nuestra comprensión de los números. La unidad imaginaria i no cabe en la recta numérica tradicional, pero existe como una entidad separada que nos permite resolver ecuaciones y modelar fenómenos que antes eran imposibles de abordar únicamente con números reales. Visualizar números complejos puede ser complicado, ya que no encajan en una recta numérica típica. Aquí es donde entra en juego el plano complejo. Imagina un plano bidimensional, similar a una gráfica que puedes haber encontrado en álgebra. El eje horizontal, a menudo llamado eje real, representa la parte real de los números complejos. El eje vertical, llamado eje imaginario, representa la parte imaginaria. Cada punto en este plano complejo corresponde a un único número complejo. Por ejemplo, el número complejo 2 más 3i estaría representado por un punto 2 unidades a la derecha del origen, a lo largo del eje real, y 3 unidades hacia arriba, a lo largo del eje imaginario. Del mismo modo, -1 menos 4i estaría una unidad a la izquierda y 4 unidades hacia abajo. Esta representación geométrica es increíblemente útil. Nos permite visualizar números complejos y comprender sus relaciones. La suma, por ejemplo, se vuelve tan simple como dibujar vectores desde el origen hasta los puntos que representan los números complejos que se suman y luego encontrar la diagonal del paralelogramo que forman. Al igual que los números reales, los números complejos se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Estas operaciones pueden parecer un poco inusuales al principio, pero siguen reglas específicas que aseguran resultados consistentes y significativos. Sumar y restar es sencillo. Simplemente sumamos o restamos las partes reales e imaginarias por separado. Por ejemplo, 2 más 3i más -1 menos 4in resultaría en 2 menos 1 más 3 menos 4ini, que se simplifica a 1 menos i. Multiplicar es un poco más complicado, pero sigue un patrón lógico. Multiplicamos números complejos como binomios, recordando que i al cuadrado es igual a -1. Entonces, 2 más 3i por -1 menos 4i se calcularía como -2 menos 8, y -3 y -12i al cuadrado,
que se simplifica a 10-11i. Estas operaciones pueden parecer abstractas, pero son cruciales para manipular números complejos y usarlos en diversas aplicaciones. Desde la resolución de ecuaciones hasta el modelado de fenómenos físicos, estas operaciones son los componentes básicos de la manipulación de números complejos. Sección 5. Números complejos en acción. Aplicaciones del mundo real y significado. La importancia de los números complejos se extiende mucho más allá del ámbito de las matemáticas teóricas. Son herramientas esenciales en diversos campos, que nos permiten resolver problemas y comprender fenómenos que serían imposibles de abordar utilizando únicamente números reales. Una aplicación destacada es en ingeniería eléctrica. Los números complejos se utilizan para representar corrientes alternas e impedancias. Simplifican el análisis de circuitos que contienen condensadores e inductores, que se comportan de manera diferente bajo corriente alterna en comparación con la corriente continua. En mecánica cuántica, los números complejos son fundamentales para describir la función de onda, una función matemática que proporciona información sobre el estado de un sistema cuántico. La función de onda tiene un valor complejo inherente, y los números complejos son esenciales para comprender fenómenos como el entrelazamiento cuántico y la superposición. Más allá de estos campos, los números complejos también se utilizan en el procesamiento de señales, la teoría de control, la dinámica de fluidos y la teoría del caos. Su capacidad para representar rotaciones y oscilaciones los convierte en herramientas valiosas para modelar y analizar diversos sistemas físicos. Sección 6. Un viaje en el tiempo. Contexto histórico y la evolución de los números complejos. La historia de los números complejos es una fascinante historia de descubrimiento y evolución matemática. Es un viaje que comenzó con escepticismo e incertidumbre, pero que finalmente condujo a una amplia aceptación y aprecio por el poder y la utilidad de estos números. El concepto de números complejos surgió en el siglo XVI, impulsado por los intentos de resolver ecuaciones cúbicas. Matemáticos como Gerolamo Cardano encontraron situaciones en las que las soluciones involucraban raíces cuadradas de números negativos. Inicialmente descartados como inútiles y un mero truco, estos números fueron ganando gradualmente reconocimiento a medida que los matemáticos desarrollaban reglas para manipularlos. El término imaginario fue acuñado por René Descartes en el siglo XVII, reflejando el escepticismo inicial hacia estos números. Sin embargo, matemáticos como Rafael Bombelli desarrollaron reglas para la aritmética de los números complejos, allanando el camino para su aceptación más amplia. Con el tiempo, la importancia de los números complejos se hizo evidente. Su capacidad para simplificar los cálculos trigonométricos fue reconocida por Abraham de Moivre y Leonhard Euler, quienes establecieron identidades cruciales que involucraban números complejos. La representación geométrica de los números complejos, introducida por Caspar Wessel y Jean-Robert Argand, consolidó aún más su lugar en las matemáticas. Sección 7. Funciones complejas y sus dominios. Profundizando en el análisis complejo. El análisis complejo profundiza en el estudio de funciones con variables complejas, abriendo una nueva dimensión al cálculo y al análisis. Este campo explora conceptos como la convergencia, la continuidad y la diferenciabilidad en el contexto de los números complejos, revelando propiedades únicas que no existen en el análisis real. Un concepto central en el análisis complejo es la holomorfía, una propiedad más fuerte que la diferenciabilidad real. Las funciones holomorfas, que se caracterizan por satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann, poseen notables propiedades, como ser infinitamente diferenciables y estar completamente determinadas por sus valores en cualquier conjunto abierto pequeño. El análisis complejo tiene amplias aplicaciones en diversos campos, como la dinámica de fluidos, la aerodinámica y la mecánica cuántica. Proporciona potentes herramientas para resolver problemas relacionados con el flujo potencial, las asignaciones conformes y la integración compleja. Sección 8. Más allá de los números complejos. Cuaterniones, octoniones y extensiones a dimensiones superiores. Si bien los propios números complejos son una extensión de los números reales,
La idea de extender los sistemas numéricos no se detiene ahí. Existen generalizaciones y nociones relacionadas que se basan en la idea de los números complejos, lo que lleva a estructuras algebraicas aún más ricas. Una de esas generalizaciones es el ámbito de los cuaterniones, denotados por H. Los cuaterniones son números de la forma A más B más C más DK, donde I, J y K son unidades imaginarias con reglas de multiplicación específicas. A diferencia de los números complejos, la multiplicación de cuaterniones no es conmutativa. Otra extensión es el ámbito de los octoniones, denotados por O. Los octoniones son incluso más complejos que los cuaterniones, con 8 componentes y una multiplicación no asociativa. Estos sistemas numéricos, junto con los números complejos, pertenecen a una clase especial de álgebras llamadas álgebras de división normadas. Sección 9. El atractivo atemporal de los números complejos. Un testimonio de la belleza y la utilidad matemática. Los números complejos son un testimonio del poder y la belleza de las matemáticas. Inicialmente recibidos con escepticismo y confusión, se han convertido en herramientas indispensables en diversos campos, desde la ingeniería eléctrica hasta la mecánica cuántica. Su capacidad para representar rotaciones, oscilaciones y fenómenos complejos los hace esenciales para modelar y comprender el mundo que nos rodea. El viaje de los números complejos, desde sus humildes comienzos como soluciones imaginarias hasta su estatus actual como objetos matemáticos fundamentales, destaca la naturaleza en constante evolución de las matemáticas. Nos recuerda que incluso los conceptos más abstractos pueden tener profundas implicaciones en nuestra comprensión del universo.